Y en esta parte del programa quiero saludar a Margarita López Maya. Ella es historiadora, profesora, investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Señora López, bienvenida a la tarde. Entrando directamente en materia, ¿cuál fue el origen de estos colectivos que hacen vida en Venezuela? ¿Dónde podemos ubicar su inicio? Ellos comenzaron como grupo de vecinos, terminaron tratando de limpiar los edificios, algunos a veces eran bloques, otras veces eran otro tipo de edificios, de clases medias, de clases medias bajas, sectores populares, y tuvieron éxito en eso. Y ya tuvieron un cierto prestigio, una cierta legitimidad. Y en ese defensa ante la falta de Estado, ellos fueron tomando un cierto prestigio, una cierta legitimidad, y continuaron en esa labor. Cuando llega el chavismo refuerza ese tipo de identidad. Profesora, digamos que esa es la función social, pero ¿en qué momento estos colectivos cambian de función? ¿En qué momento se arman? Incluso hay un libro que salió donde se habla pues de cómo el chavismo comenzó a convocar y a armar, incluso a dar armas a grupos civiles antes del golpe de Estado, porque sabía que el golpe venía. En ese momento yo creo que comienza este crecimiento de grupos armados, que a mí me gusta llamarlos más bien paramilitares. Pues estos son grupos paramilitares, porque eso es hacer un flaquísimo servicio a las organizaciones sociales populares, que son muy loables, algunas de ellas, y que también les gusta identificarse como colectivos. Estos son realmente, yo creo que cubren las definiciones de paramilitares o parapoliciales, en el sentido que son grupos armados, que tienen territorios, que se arrogan una cierta ideología, que se entrenan incluso para estas cosas, y que en algunos casos, como en el caso de La Piedrita, o en el caso de Tupamaros, o en el caso de Alexis Viven, tienen incluso territorios propios que administran bajo, con la vista gorda por parte de, si no la complicidad del gobierno nacional y de los gobiernos municipales. ¿Hugo Chávez controlaba estos colectivos? A partir del 2002 ya hubo, yo creo también, una cierta orientación del gobierno chavista de fortalecerlos e incluso en algunos casos de armarlos, para defenderse contra los enemigos de Chávez, contra aquellos que estaban a favor de sacarlo del poder. Mientras Chávez estuvo vivo, Chávez tenía por su carisma, por sus dotes, ¿no?, por su ascendencia sobre los sectores populares, tuvo una cierta capacidad de controlar esa situación. Él a veces los regañó, a veces incluso los amenazó, pero nunca, ¿cómo digo esto? Nunca rechazó la violencia como un medio para hacerse del poder. O sea, lo rechazó, digamos, el discurso de Chávez en ese sentido siempre fue un discurso ambiguo. De manera que terminó, digamos, con esa frase tan típica del chavismo: esta es una revolución pacífica pero armada. Aquí si nos van a buscar con armas, aquí estamos con armas. O sea, sí hubo un discurso que de alguna manera, si no lo dijo claramente, no rechazó el uso de la violencia en su grupo. Y eso le ha hecho un gran daño pues, al proceso político venezolano, porque estos grupos siguieron, en algunos casos fueron armados por alcaldes en medio de esta locura que ha sido la polarización política y que las amenazas de que Chávez va a caer, que se le va a dar, que la derecha le está dando un golpe, que el imperialismo, que Uribe, que qué sé yo. Hay quien dice, profesora López Maya, que a muchos de estos muchachos se les adoctrina en el exterior. Hay formación en Cuba de estos muchachos, por ejemplo, que algunas cosas son preocupantes, de muchachos que conforman lo que se llama el Frente Francisco de Miranda. Se sacan a los muchachos jóvenes que tienen algún potencial de liderazgo y los llevan a formarse ideológicamente en Cuba y después los regresan a cargos
en el gobierno. Esos muchachos vienen realmente con dificultades para entender la realidad y con una ideología que le han ido machacando a esa edad, en donde esto es una cosa también muy seria, me parece a mí muy preocupante, que uno lo ve en testimonios de otros países como Argentina, con los montoneros y en otros países así. La violencia produce una cierta seducción. Y entonces cuando tú estás joven y cuando te introducen en una ideología épica y en una ideología de que el otro no es un adversario, sino que es un enemigo que te quiere aniquilar y por lo tanto tú lo tienes que aniquilar a él también, que ha sido el discurso de la polarización política en Venezuela. Bueno, a la edad de los 16 o 17 te puede parecer que cualquier medio es válido para eso, para aniquilar al otro. Profesora López Maya, la pregunta que mucha gente se hace es ¿dónde se ubica el punto de quiebre con la revolución? ¿Dónde se produce, digamos, este ruido que hay en este momento? Bueno, fíjate, sí, aquí cuando muere un líder carismático como murió Chávez y se produce lo que se llama una rutinización del carisma, es decir, que su entorno trata de mantenerse en el poder y continuar el legado, tiene que buscar otras opciones y esas opciones no pasan porque no hay nadie con carisma, el carisma no es transferible. Entonces esa capacidad que tiene Chávez de controlar en un momento dado su base, su dirigencia, sus cuadros administrativos, sus funcionarios, sus grupos armados o desarmados, no la tiene Nicolás Maduro. Al contrario, Nicolás Maduro y su entorno son bastante débiles políticamente, bastante mediocres políticamente. Y entonces eso hace que se desaten los demonios, ¿no? Entonces cada quien tiene su particular interpretación de lo que es la revolución y puede decir que Maduro lo interpreta o no lo interpreta o está traicionando, que es lo que está sucediendo en el chavismo. Hay bastante tensión adentro porque la situación además no es de prosperidad petrolera como lo era en el pasado y entonces Maduro obligatoriamente tiene que tomar algunas decisiones económicas. Esas decisiones económicas son interpretadas como una traición al legado de Chávez por algunos y bajo eso, pues cada quien trata de interpretar qué es el verdadero, el auténtico legado de ese señor. Entonces, en esa situación nosotros lo que estamos viendo es una situación de anomia, una situación de ingobernabilidad que ya teníamos, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a caer a codos que los últimos años fueron años de ingobernabilidad y de creciente crisis. Pero yo lo que estoy viendo, digamos, desde las protestas de febrero, es que hay una especie de acentuación de la urgencia de adquirir gobernabilidad a través de una represión y con una hegemonía militar. Entonces, claro, cuando yo veo la emergencia de los militares, la visibilidad, el fortalecimiento del brazo militar como la forma de compensar la falta de carisma de Maduro, la debilidad política de Maduro, yo estoy pensando, bueno, ellos no pueden estar muy contentos con estos colectivos armados, porque ellos, mal que bien, son la Fuerza Armada, son la institución que debería estar controlando el monopolio de la violencia en Venezuela y no lo están controlando. Ahora, una última pregunta. ¿A dónde va Venezuela con esta confrontación entre estos grupos armados y la revolución bolivariana? Bueno, en una escalada de violencia, como ha pasado en otros países. Ahí tenemos al lado Colombia, eso no está muy lejos. Ahí tenemos un poquito más allá los países centroamericanos. Y tenemos, el peor de todos los casos en este momento, que es México. Una escalada de violencia indetenible, ¿no? Tratando las fuerzas institucionales, vamos a decirlo así, entre comillas, porque ellos también han pecado en todo este proceso, parcializándose por un grupo político y permitiendo pues la confiscación del Estado por un grupo político. Entonces ellos, en nombre de ese grupo político, ahora dicen que es en nombre de todos, están tratando quizás de comenzar a entrar en un... Yo creo que eso puede estar allí.
Quiero darle las gracias a Margarita López Maya, historiadora, investigadora venezolana, por estar con nosotros. Por cierto, desde Buenos Aires, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias. Chao.